Hola a todos y todas, vamos a comenzar con este que es uno de los textos para mí fundamentales del arte, de la historia del arte en general. Siempre que presento este texto de Marcel Duchamp, El acto creativo, lo planteo como el santo grial del arte contemporáneo. Y la verdad para mí es uno de los textos más significativos porque digamos que nos permite explicar muy brevemente, muy rápidamente, aunque con una gran densidad, los avatares del arte en las últimas décadas, por lo menos en las últimas 20 o 30 o 40 o 50 años incluso. Para iniciar, pues hagamos un poco de contexto. Este texto lo plantea Duchamp, lo presenta en una conferencia de la Federación Americana de Artes en 1957 en Houston, Texas. Bueno, estoy en la Universidad de Texas. Y fue publicado después en la revista Art News, volumen 55, la número 4. Haciendo contexto, digamos que estamos hablando de un momento ya de un Duchamp maduro, ¿sí? Una persona que ya tiene toda una trayectoria, un recorrido en las artes plásticas y en las artes visuales, que si mal no estoy ha decidido ya hace unos años retirarse de la producción artística, un retirarse entre comillas porque sabemos que él siguió trabajando y siguió haciendo su obra a escondidas, patrocinado por una pareja de judíos norteamericanos, los Arensberg, que después van a ser sus grandes coleccionistas, y digamos que también en un momento donde está dedicado como una especie de promoción de su obra, especialmente, y por eso pongo aquí la imagen de la fuente. Pongo la imagen de la fuente por dos motivos. Una, porque pienso que este texto de Duchamp, esta conferencia, se refiere mucho al fenómeno de la fuente. Y dos, porque en este momento es Duchamp, creo que ya ha probado la reproducción del original. El original se perdió, el que aparece aquí en la foto de Stiglitz no existe. Y es que y creo que ya están haciendo las versiones que él va, después va como creo que a vender a los museos, y que son los que se encuentran en los museos de arte hoy en todo el mundo. Lo otro es que, bueno, es la posguerra. Europa ha salido de la Segunda Guerra Mundial, el mundo ha salido de la Segunda Guerra Mundial. Se retoman algunas cosas del arte mundial también, internacional antes de la guerra. Hay una especie de resurgimiento del surrealismo, hay un resurgimiento del Dada, que se va a dar ya en unos años, después del 57, ya en el 58, 59 ya empiezan las primeras experiencias Dada, de Neodada más bien, no Dada, sino Neodada. Tanto los franceses del realismo francés, el neorrealismo francés más exactamente, como los ingleses empiezan a hacer pop, después vienen los norteamericanos también a hacer pop y empiezan a aparecer algunas manifestaciones que empiezan a rescatar ese legado de Dada que se había perdido por las guerras precisamente. Y digamos que se mantiene todavía la figura de Pablo Picasso como el gran artista del siglo XX, que lo va a hacer yo creo que por siempre, a pesar de que Duchamp, digamos, también es una figura clave en el arte mundial, pero va a ser como creo que más un artista del siglo XXI, a pesar de esa contemporaneidad que tenga con Picasso. En fin, hay una cantidad de situaciones aquí, hay un movimiento importante del arte mundial en muchos sentidos y en muchas esferas, hay un malestar también con las guerras que van a venir o que ya se están dando en ese momento, la Guerra Fría como escenario político importante, esa pugna entre Occidente liderada por Estados Unidos y la cortina de hierro, con la presencia de la Unión Soviética como gran líder mundial y la revolución cultural china también como elemento fundamental. Pocos años después de esto va a suceder la revolución cubana. Sí, Fidel Castro y bueno, el Che Guevara y los demás miembros de esta revolución se van a tomar el poder en Cuba y viene todo este proceso también de Guerra Fría para América Latina y demás. Es un momento muy interesante, muy álgido de la historia que digamos como que enmarca todo este proceso y este texto de Duchamp precisamente en un cambio de paradigma que espero podamos revisar aquí rápidamente. Vamos a leer el texto se los marco aquí rápidamente también. El texto va a estar al lado derecho de ustedes, al lado derecho de su pantalla, ¿sí? Para acá, casi siempre en esta presentación. Y vamos a irlo leyendo y vamos a irlo comentando con estas imágenes que he puesto expreso aquí en el lado izquierdo. Dice Duchamp, vamos a empezar con la lectura.
Consideremos dos factores importantes, los dos polos de toda creación de orden artístico. El artista por un lado y por el otro el espectador que, con el tiempo, se convertirá en la posteridad. Según todas las apariencias, según todas las apariencias, insisto en eso, el artista actúa como un ente medio místico que del laberinto más allá del tiempo y del espacio busca su camino de salida a la claridad. ¿Qué nos quiere decir Duchamp con esto? Básicamente, ¿sí? Aquí hay una reflexión inicial que tiene que ver con ese pasado del arte que viene desde la génesis del arte en sí mismo, en la antigua Grecia y que es retomada en diferentes momentos por la historia del arte y por los artistas a lo largo y a través de la historia. Sí, en esto primero es concebir que este ente medio místico, el artista, ¿sí? Está creando a partir de fuerzas y en espacios superterrenales o extraterrestres incluso, ya, o sea, por fuera de todo. En esto, digamos, aparece el mito de las musas, como las hijas de la creación, hijas de Zeus, si mal no recuerdo, y son, digamos, las gestoras de la creación humana en términos generales. Y por el otro lado, y esto por eso coloco aquí el retrato de Marsilio Ficino como gran personaje del Renacimiento florentino, con un texto maravilloso que no sé si con algunos de ustedes ya revisamos alguna vez, que es el Furor Divino, esa idea de que Dios es el que insufla, el que genera un fuego al interior del artista y el artista crea a través de este fuego creador divino, de la divinidad como ente fundamental de la creación. Vamos a ver qué nos dice Duchamp al respecto en los párrafos que siguen. Dice Duchamp, si damos los atributos de un medium al artista, debemos entonces negarle la facultad de ser plenamente consciente en el plano estético de qué es lo que está haciendo o por qué lo hace. Todas sus decisiones en la ejecución artística de la obra se basan en el dominio de la pura intuición y no deben ser traducidas en un autoanálisis, habladas o escritas o incluso pensadas. ¿Qué nos dice aquí? Bueno, les pongo aquí al lado una maravillosa obra de Gustave Moreau, Apolo y las nueve musas. Apolo es una representación constante y continua como Apolo, padre de la antigüedad griega de las artes. Y retomo algo de las artes también. Hay que considerar que las artes en Grecia no eran la pintura, no eran la escultura, no eran el, eh, el dibujo. De pronto sí la música, sí, vamos a ver que las nueve musas, ninguna es pintora, ninguna es escultora, ninguna, en fin, no tienen nada que ver con lo que llamamos arte hoy. El concepto de arte que tenemos hoy tiene que ver más con una concepción francesa del siglo XVII, en el periodo de Luis XIV, pero eso creo que lo hablaremos después. Aquí la cuestión básicamente es hablar de esa concepción del artista como medio, ¿sí? Y si el artista es medium, ¿será que piensa? Si el artista es medium, se le puede preguntar sobre su obra. ¿Qué es un medium? Un medium básicamente es alguien que es una especie de canal transmisor entre la divinidad y el plano terrenal. Y como canal transmisor, ¿será que nos puede decir algo? Les pongo un ejemplo. Nosotros tenemos ejemplos en la contemporaneidad como eso, como que nos puede acercar a esto. Por ejemplo, un celular. Un celular se conecta ¿cómo? Se conecta a través de una serie de ondas, me imagino que electromagnéticas, que pasan por el aire y que están, digamos, amplificadas por unas antenas, ¿sí? Y si yo llamo a alguien, ¿sí? Realmente me estoy comunicando con el celular o con alguien. Y cuando termino la llamada, le puedo preguntar al celular qué fue lo que me dijo esa persona. Bueno, si grabo la conversación, seguramente sí. Ya, y ahí viene otra función del celular, pero como aparato de comunicación, no le puedo preguntar al celular, o no le puedo preguntar a un televisor, no le puedo preguntar a un computador, no le puedo preguntar a una tablet, no le puedo preguntar nada porque ella no me va a contestar nada. Es solamente un medio, es solamente un canal, es solamente un instrumento para esa comunicación. ¿Ya? Y en ese caso el artista como medium sería solamente ese canal de comunicación del cual no es consciente
de la comunicación en sí mismo, del contenido de lo que él plantea, sí, o lo que se plantea a través de él, o lo que se desarrolla a través de él. Solamente comunica, solamente eh, transmite una información, ¿sí? Funciona como ese canal, pero no puede dar cuenta de qué se comunica, por qué y para qué se comunica todo eso. Esta es una crítica que hace Duchamp a esa concepción muy tradicional del arte y que todavía en nuestro medio está. De que el artista es alguien que se inspira, tiene esa inspiración divina, maravillosa, ¿sí? Que me gusta mucho, me encanta, siempre lo digo, sí, me gusta muchísimo la idea de inspiración, pero que no creo que sea tan real como la planteamos o no tan evidente como la planteamos, ¿ya? Sí, y en el caso, por ejemplo, de los procesos artísticos actuales, por lo menos en las últimas décadas, hay unos procesos mentales, racionales, investigativos y demás que están metidos dentro de ese acto creativo que se distancian muchísimo de la divinidad. Así nos dice, y esto es muy interesante, y aquí vemos dos personajes aquí interesantísimos de la historia del pensamiento con el arte, T.S. Eliot a la izquierda y al centro Ortega y Gasset. ¿Y por qué puse Ortega y Gasset? Ahora les cuento. Sigamos leyendo a Duchamp. T.S. Eliot en su ensayo sobre tradición y talento individual escribe, mientras más perfecto el artista, más completamente separados en él estarán el hombre que sufre y la mente que crea. Más perfectamente digerirá y traducirá las pasiones que son sus materiales. Repito un pedacito de esta cita que hace Duchamp de Eliot, ¿sí? Mientras más perfecto el artista, más completamente separados de él estarán el hombre que sufre y la mente que crea. Más perfectamente digerirá y traducirá las pasiones que son sus materiales. Y este es otro, digamos, crítica muy velada, muy interesante que hace Duchamp a la historia del pensamiento en relación con las artes. Porque se supone que personajes de la historia como Van Gogh, como Frida Kahlo, son artistas porque sufrían mucho. O sufridos, o sufrida, Frida sufrida, ¿sí? O Van Gogh, cómo sufriste y cómo te va a tratar la sociedad y toda la cosa. Bueno, en fin, todo lo que sabemos un poco de estos personajes. Y lo que podría decir rápidamente es que no fueron los únicos personajes de la historia que tuvieron este tipo de circunstancias vitales, ¿no? O sea, personas con problemas mentales como Van Gogh, creo que ha habido millones, me imagino yo, en la historia de la humanidad, personas con problemas de salud y con problemas personales como los de Frida Kahlo. Solamente para citar dos ejemplos han tenido que ser muchísimos, muchísimas personas, muchísimas mujeres en estas situaciones. Y esto, digamos que en cierta medida no le da el carácter de artista a todo el mundo. No en la medida en que yo más sufro, más artista soy. O sea, allí hay una relación que hay que romper, ¿no? No es una cuestión netamente sensiblera o sensible, y esto es muy interesante. Y Ortega y Gasset lo plantea también en uno de sus textos que de pronto con algunos también revisamos alguna vez, que es el texto de el, ay, se me escapó el nombre ahora, un texto donde Ortega y Gasset plantea la deshumanización del arte, perdón, donde Ortega y Gasset plantea que el artista, digamos, tiene una cierta distancia de esa realidad, ¿no? De la realidad en términos generales, de ese dolor. Sí, incluso lo plantea como un ejemplo, la escena de muerte de un señor con su esposa al lado del del futuro cadáver, el médico y un cronista que está, una especie de espectador externo que está alrededor, ¿no? Y lo plantea muy claramente al decir, el que está cerca no ve, está tan metido en su dolor que no lo puede sentir. Algo así más o menos también dice Edmund Burke en su texto. Edmund Burke es el escritor, el filósofo de origen irlandés del siglo XVIII, antecesor de Kant. ¿Sí? Cuando habla de su estética de lo bello y de lo sublime, lo plantea más o menos en ese sentido el sentimiento de lo sublime, ¿sí? En ese sentido Ortega y Gasset. ¿Sí? O sea, solamente a cierta distancia, y en eso coincidirían Gasset y Burke, a cierta distancia se puede sentir placer del terror, del dolor, del miedo y de la muerte.
¿ya? Y solamente, y pues imagino que por ese lado va la tradición y el talento individual de Eliot, ¿sí? Solamente en esa distancia, en esa separación que se hace del hombre que sufre y de la mente que crea, solamente en esa distancia es que podemos generalmente crear obras de arte, producir obras de arte. A mí la palabra crear no me gusta mucho, la utiliza mucho Duchamp, yo siempre digo producir, prefiero decir producir, así lo pone él, pues es texto de los años 50, pero digamos que en términos generales no es el sufrimiento lo que te hace artista, es poder filtrar esos sufrimientos, esa vida difícil y ponerla, digamos, en otro plano diferente. Tomar esa distancia que la voy a llamar ya mismo distancia crítica. Distancia crítica en el sentido del pensamiento. Solamente cuando puedo ver mi realidad, mi situación a cierta distancia, es cuando puedo crear. Continuemos con la lectura del texto de Duchamp. Sí, espero que les siga interesando muchísimo este texto. Como les dije al inicio, para mí es el santo grial, ya con dos momentos de crítica fuertes. Uno a esa actividad medio mística, a esa concepción del artista como medium, como canal de comunicación entre la divinidad y el plano terrenal. Y la otra es con esa, eh, digamos, sentido sensible, con ese sentido sensible, sensiblero, diría yo más bien, del artista que sufre es más artista que el que no sufre. También me distanciaría un poquito de eso. Sí, y continuemos con esta lectura en lo que nos plantea Duchamp como ya otro valor del arte que es interesante. Dice así Duchamp, millones de artistas crean, solo unos pocos miles son discutidos o aceptados por el espectador y todavía muchos menos son consagrados en la posteridad. En el último análisis, el artista puede gritar de todos los tejados que él es un genio. Tendrá que esperar el veredicto del espectador para que sus declaraciones tomen un valor social y para que finalmente la posteridad le incluya entre los principales de la historia del arte. Aquí nos introduce Duchamp en algo que es muy interesante, o sea, y que nos hablará del arte del siglo XX desde una perspectiva, desde una esfera diferente. ¿Ya? La cuestión del valor social. ¿Sí? El valor social, digamos que propondría una antítesis o propondría una oposición a lo estético como lo se venía planteando anteriormente, a lo que ya ha cuestionado Duchamp en el texto, si la idea de lo social adquiere una valía mayor. Si lo social tendría que ver con qué exactamente, digamos, o de dónde viene. Hay una figura clave que es Marx. Marx, digamos que con su noción de capital y con su noción de historia, en esta dialéctica marxista, pues plantea que una revisión de lo que sería, digamos, la sociedad y la historia en términos generales. Y por el otro lado, digamos que figuras del pensamiento que vamos a ver en un momentico, ¿sí? Nos hablan también de esa aparición de lo social. Aquí hay en esta oposición, ¿sí? En este momento del valor social, ¿sí? El valor social desplaza lo que sería el valor estético y el valor artístico, ¿sí? Si la sociedad, si la sociedad representada, y ya lo voy a decir inmediatamente, como el espectador o con la figura del espectador, acepta al artista, lo discute, el artista es aceptado, ¿sí? Y el artista adquiere ese valor, ¿sí o no? Aquí el discurso entonces adquiere un valor preponderante, un valor importante que valdría la pena seguir revisando. Miremos qué nos dice Duchamp más adelante para que retomemos después de pronto. Continuando con nuestra lectura de ese texto de Duchamp, pues ya las figuras que ya les anunciaba, una es Marx, sí, otro importante del cual nos referiremos es Benjamin y el otro importantísimo también es Hauser. Y veremos que ese sentido de lo social va a adquirir un papel protagónico en el siglo XX con esos tres personajes. Eh,
Continúo con la lectura. Dice Duchamp lo siguiente. Sé que este enunciado no contará con la aprobación de muchos artistas que rehúsan ese rol medio místico y que insisten en la validez de su plena conciencia en el acto creativo. Sin embargo, la historia del arte consistentemente ha decidido sobre las virtudes de una obra de arte a través de consideraciones completamente divorciadas de las racionalizadas explicaciones del artista. Bueno, rápidamente, en la diapositiva anterior veíamos el cuadro famoso de Leonardo da Vinci, la Mona Lisa, y siempre pregunto, ¿ustedes creen que Leonardo da Vinci pensó, cuando pintó su cuadro, que este iba a ser uno de los cuadros más vistos de la historia de la humanidad, más discutidos, más vilipendiado también, más interpretado de diferentes maneras, como lo es hoy? Seguramente la respuesta es no. Sí, Leonardo da Vinci nunca pensó eso, ningún artista pensó nada sobre qué iba a pasar con su obra, incluso de los conocidos y de los no conocidos. ¿Ya? Eso es, digamos, como que si bien el artista tiene unas motivaciones y unos intereses, las obras son validadas por agentes externos que veremos después, que no tienen nada que ver muchas veces con la intención del artista. O también, y el peor de los casos, las obras no son validadas, no son valoradas, no son tenidas en cuenta, no trascienden, no pasan a la posteridad, no hacen parte de la historia del arte, precisamente porque esos factores externos a la intención del artista no están, digamos, no cumplen ese papel o ese rol de validación. ¿Ya? Allí hay un juego y por eso el espectador se vuelve un elemento clave e importante en el juego, en este juego del arte y que tiene cada vez más relevancia en las últimas décadas. ¿Sí? No es el artista el que hace la obra él solo, él hace un proceso creativo, proceso productivo, artístico muy interesante, pero es esa validación lo que le genera esa otra categoría de lo artístico que ya veremos después. ¿Por qué estos tres personajes? Pues porque estos tres, digamos, producen textos, sobre todo los últimos dos, muy vinculados con el arte. Benjamin, con su famoso ensayo de la obra de arte en la época de reproductividad técnica, y nos pone, digamos, en tensión esos dos términos que ya les había comentado, la noción estética, ¿sí? Que tiene que ver con la intuición, que tiene que ver muy posiblemente con esa presencia de figuras supraterrenales o extraterrestres, incluso podríamos decir muy jocosamente, y que han participado de esa creación. En ese texto, por ejemplo, él cuestiona la noción de aura como elemento importante, significativo, intangible, misterioso y mágico que está, digamos, en el quehacer artístico, esa transferencia. Duchamp va a hablar de transferencia en un momento en esta presentación, ¿sí? Que se va a dar de una manera muy misteriosa en el arte. Y por el otro lado, Hauser va a plantear una noción de historia del arte muy interesante, que hoy la entendemos casi como natural, pero que en su momento no lo fue, ¿sí? Que es la noción social del arte, el arte metido dentro del campo de lo social como una actividad humana, ¿sí? Una actividad que está metida en esa incluso lucha de poderes que va también a plantear Marx, por eso ponemos a Marx ahí atrásito de todos, esa lucha de poderes entre proletariados y élites, por ejemplo, pongo en plurales porque creo que el singular no funciona muy bien en la realidad, sí, entre diferentes grupos humanos dentro de la misma sociedad, diferentes clanes, diferentes tribus, también lo podríamos llamar, ¿sí? Y que pues en cierta medida nos da una noción diferente del arte, el arte como un producto histórico, producto de esa pugna histórica, un producto social que tiene que ver con muchos factores más allá de la voluntad y el interés del artista. Sigo con Duchamp, sí, y con este que me parece muy importante. Aquí aparece la figura de Aristóteles, ya vamos a ver por qué está aquí Aristóteles. Precisamente aparece a partir de esto que vamos a leer del Marcel Duchamp, del gran Marcel Duchamp. Dice Duchamp, si el artista como ser humano, pleno de las mejores intenciones hacia sí mismo y hacia el mundo completo, no juega ningún rol en la apreciación de su propia obra, voy a hacer un subrayado rápido, verbal, ¿sí?
no juega ningún rol en la apreciación de su propia obra, si el artista no juega ningún rol en la apreciación de su propia obra, ¿cómo puede uno describir el fenómeno que impulsa al espectador a reaccionar críticamente sobre la obra de arte? En otras palabras, ¿cómo se produce esta reacción? Este fenómeno es comparable a una transferencia del artista al espectador, en la forma de una ósmosis estética que tiene lugar por medio de la materia inerte, pigmento, piano o mármol. Bueno, aquí entramos en una esfera interesantísima del asunto y por qué le subrayaba eso de que no juega ningún rol en la apreciación de su obra. O sea, Leonardo, hasta donde tengo entendido, porque pues eso dicen las fuentes históricas, fallece hace 500 años aproximadamente, alrededor de 500 años, si mal no estoy, 1519 fue el fallecimiento de Leonardo, 2 de mayo, tengo entendido, ¿sí? Y de allí para acá, su obra más famosa, que es la Mona Lisa, pues quedó, podríamos decir, a la deriva, ¿no? En manos de sus albaceas o en manos de algunos nobles, ha trascendido, ha pasado de mano en mano hasta llegar a las paredes del Museo del Louvre hoy y ser convertida como una de las piezas más importantes y emblemáticas del arte mundial. No tuvo nada que ver con la valoración de su obra. Si la valoración de la obra de Leonardo es más accidental que precisamente una campaña que él haya tenido de promoción de su propio talento y de su propia obra. Si él hizo su obra, se murió, la obra quedó allí y diferentes autores desde diferentes disciplinas y desde diferentes visiones del mundo han valorado esa obra y esa obra ha adquirido un prestigio y una relevancia, no por lo que Leonardo hizo, aunque tiene que ver, sino por lo que han hecho y lo que han dicho al respecto. La pregunta de Duchamp me parece muy interesante. ¿Y qué es lo que hace que la gente reaccione críticamente frente a esa obra? ¿Qué es lo que tiene esa cosa que está producida por elementos inmateriales, ¿sí? Que genere ese tipo de acciones y de actitudes, ¿sí? De otras personas, ¿sí? Lo plantea Duchamp como una transferencia del artista al espectador, ¿sí? Una cosa que llama ósmosis estética. Ósmosis, les recuerdo que es un fenómeno químico, físico-químico de transferencia de unos materiales de un fluido a otro a través de una membrana, ¿sí? O sea, de una membrana hay un líquido que contiene unos materiales, del otro lado de la membrana hay otro líquido que no contiene esos materiales, ¿sí? Y por esa membrana parte de esos materiales pasan hacia el líquido de al lado. ¿Sí? Esto lo hace el cuerpo humano también, nosotros hacemos este tipo de cuestiones físico-químicas todo el tiempo. Y la cuestión básicamente es que aparentemente él utiliza esta idea de ósmosis, esa transferencia, como si fuéramos, digamos, dos recipientes o un recipiente con dos líquidos separados por una membrana, por un lado el artista y por otro lado el espectador. Algo pasa, algo se traspasa ahí, ¿ya? ¿Qué se puede traspasar ahí? Bueno, muchísimas cosas, muchísimas cosas. Algo que me parece interesantísimo, por ejemplo, y por eso está aquí el busto de Aristóteles, es lo que plantea Aristóteles con la idea de mímesis. Y es una idea que trasciende en el arte occidental. Pienso yo que no sé qué tan bien entendida o no sé con qué intenciones entendidas durante muchos momentos de la historia, eso lo revisamos, eso lo revisamos en otro momento, ¿sí? Ya hemos revisado lo de la historia, un poco esos paradigmas brevemente en la sesión anterior, ¿sí? Pero esa ósmosis, perdón, esa mímesis, como lo plantea Aristóteles, tiene que ver más con una transferencia de lo que los platónicos o los socráticos llamaban idea, de ese ente, un ser que tiene una dimensión supraterrenal, ¿sí? Que según Platón no puede ser representado, pero que según Aristóteles, si bien no puede ser representado plenamente, sí puede acercarse a lo verosímil. A lo verosímil, lo señalo aquí, la mímesis y lo verosímil, ¿ya?
verosímil, mímesis, este elemento importantísimo, ¿sí? Lo verosímil traducido como un simulacro de la verdad, como una aproximación de la verdad, ¿ya? Eso sería como lo verosímil, ¿ya? Y les coloco un tercer término, tercer concepto más producto creo que de la filosofía alemana, creo que del siglo XVIII, si mal no estoy, que es la identificación sensible. Creo que los alemanes le dicen el Einführung, algo así por el estilo, Einführung, no sé, pero bueno, mi alemán no es tan bueno. Pero la cuestión básicamente con esa identificación sensible es generar en el espectador, ¿sí?, una serie de sensaciones o de emociones a partir de la representación. ¿A qué voy con todo esto? Que algo pasa entre espectador, obra eh, y artista. Algo se transfiere del artista a través de la obra por el espectador. La obra funcionaría como esa membrana, ¿sí? Y esa transferencia pues lo que permite precisamente que se dé esa osmosis estética que permite precisamente que el espectador reaccione críticamente frente a las obras. Continúa Duchamp con algo que podríamos pensar que es como una especie de paréntesis importante en su época y todavía creo que hoy, para generarnos una reflexión sobre a qué se está refiriendo cuando habla de arte. Dice así: pero antes de ir más lejos, quisiera clarificar nuestro entendimiento de la palabra arte, para estar seguros sin intentar una definición. Lo que tengo en mente es que el arte puede ser malo, bueno o indiferente, pero cualquiera que sea el adjetivo que se use, debemos llamarlo arte, y el mal arte es aún arte del mismo modo que una mala emoción sigue siendo una emoción. Por ello, cuando me refiera a coeficiente de arte, deberá entenderse que me refiero no solo al gran arte, sino que estoy tratando de describir el mecanismo subjetivo que produce arte en un estado bruto, al état brut, malo, bueno o indiferente. Cierro la cita aquí de Duchamp, ¿sí? Un breve comentario sobre el asunto. En el momento de Duchamp, ¿sí?, en el 57, había una gran discusión sobre estos primeros tres términos que tengo señalados acá sobre la diapositiva, que serían artesanía, arte y no arte, ¿ya? Esa pugna entre lo artesanal, lo hecho a mano, ¿sí?, como una producción cultural importante, el arte, hablando de una especie de gran arte, una arte élite, ¿sí?, especialmente relacionado posiblemente mucho con la figura de Picasso y sus derivados, y ese no arte, que es ese arte que deriva del Dada, que tiene, digamos, como también en discusión esa noción de arte en términos generales. También aparece, digamos, esa otra noción, más o menos en esa época, que es el arte de élite, el arte social y el arte popular. Ya viene un poco de esa noción de valor social, que tiene que ver con otra noción que para mí es muy discutible y muy discutida y que habría que revisar también en otro momento, que es la noción de la función del arte. Si el arte debe tener una función social, ¿sí?, y que caería posiblemente en esa función comercial del arte más comentada hoy, o más hacia nuestros tiempos, el arte convertido en un producto de comercio, ¿sí?, y que tendría que ver también con esa última franja de abajo, que es la relación o la diferencia entre arte moderno y arte contemporáneo. Son discusiones que se han dado y que son importantes, pero lo que hace Duchamp es salirse de esas discusiones. Es decir, no me interesa si es arte bueno, malo o indiferente, vamos a hablar del proceso de producción de lo artístico, de creación de lo artístico según sus palabras. Insisto que a mí me gusta más la palabra producción que creación. La creación es divina, la producción es humana, por eso me gusta más la palabra producción, porque considero que el arte es una actividad más humana que divina. Pero la cuestión básicamente es que él se quiere zafar de eso, creo que lo logra, para plantear ese término que es el coeficiente de arte, que lo veremos ya mismo en este momento. Antes de ver el coeficiente de arte, y para introducir esa noción de coeficiente de arte, Duchamp nos dice lo siguiente: en el acto creativo, el artista va de la intención a la realización
a través de una cadena de reacciones totalmente subjetivas, y voy a subrayar subjetivas, aquí mismo. Su lucha hacia la realización es una serie de esfuerzos, penurias, satisfacciones, renuncias, decisiones que tampoco son y no deben serlo, completamente autoconscientes, por lo menos en el plano estético. El resultado de esta lucha es una diferencia entre la intención y su realización, una diferencia de la que el artista no se da cuenta. Hay disentiría, cerrando aquí la cita de Duchamp, de que el artista no se da cuenta. Sí, el artista sí se da cuenta que lo que intentó hacer no lo fue lo que hizo. Sí, yo pienso que sí, yo creo que todos lo hemos comprobado cuando hemos querido hacer algún tipo de pieza artística o obra de arte, eh, cualquier acto creativo o productivo artístico que queramos hacer, siempre tenemos una intención inicial y cuando nos damos vuelta, terminamos la pieza, decimos, ay caramba, ¿esto qué fue? Terminó siendo otra cosa completamente diferente. Y subrayé subjetivas, ¿por qué? Porque es digamos, la noción que le va a dar Duchamp a todo esto. Es un sujeto el que hace la obra, ¿sí? Son esas reacciones subjetivas de estos sujetos llenos de emociones, de sensaciones, de historia, de pensamiento, de historias de vida personales, tanto de historias colectivas, sociales y políticas seguramente, y económicas también. O sea, hay muchas cosas que interfieren ahí, que atraviesan, pero es a través del sujeto que se da todo esto, ¿sí? Entremos entonces ahora, entremos a esta noción de coeficiente de arte. Coeficiente de arte, Duchamp lo propone de la siguiente manera. Consecuentemente, en la cadena de reacciones que acompañan el acto creativo, un eslabón está faltante. Esta separación que representa la inhabilidad del artista para expresar totalmente su intención, esta diferencia entre lo que se ha intentado realizar y lo efectivamente realizado es el coeficiente de arte personal contenido en la obra. En otras palabras, el coeficiente de arte personal es como una relación aritmética entre, vamos a poner una relación aritmética, X, lo no expresado pero intentado, y Y, lo expresado sin intención. A esto es lo que se refiere Duchamp con coeficiente de arte. Y hay algo que se introduce aquí muy sutilmente, así como apareció en la pantalla, la inadecuación de la imagen. Sí, esto ya lo miraremos en un momentico, pero primero este coeficiente de arte. Primero lo plantea como una especie de relación aritmética, como algo matemático. Obviamente no es, lo entendería yo, creo que Duchamp no pretendía darnos una matemática de lo artístico, sino más bien utilizar una especie de alegoría o analogía o incluso metáfora desde la matemática para hablarnos de esto, ¿no? Y generar algo que para mí sí es como muy importante, por lo menos a nivel de pensamiento, a nivel mental, un espacio de incertidumbre donde va a darse lo artístico. ¿Sí? Y aquí voy a introducir algo que siempre digo y es lo único cierto del arte es la incertidumbre. Nunca sabemos qué va a pasar con el arte. ¿Ya? Y eso es precisamente lo interesante. ¿Ya? Esta inadecuación de lo artístico, ¿sí? Esta más que inadecuación, perdón, de la imagen y de lo artístico, este incierto de lo artístico lo podemos plantear aquí, como bien lo plantea Duchamp, entre lo que quise expresar y no expresé, pero intenté, ¿sí? Y lo que apareció que no, ni siquiera pensé que podía aparecer, ¿ya? Allí es lo que se va a dar el arte, ¿ya? Y esto lo distancia de los otros factores, ¿no? O sea, hay cosas que seguramente sí quería hacer e hice, ¿ya? Que es lo que quise representar y representé, ¿sí? Y hay otras cosas que por ningún motivo iba a representar y no representé. Ya allí como que esos factores quedan fuera de ese espacio del arte, ¿sí? Y lo que aparece dentro del espacio del arte es aquello que negué, muchas veces de manera inconsciente, y por eso en la diapositiva anterior hablaba, en la cita anterior a esta, Duchamp hablaba
de que no es el artista completamente consciente o autoconsciente de lo que hace. Eso es muy importante. Hay cosas de negación que hacemos muy humanas, además son muy humanas, pero es que eso es subjetivo, ¿sí? Negamos estas cosas y hay otras cosas que aparecen seguramente desde nuestro inconsciente, seguramente desde nuestro subconsciente. No voy a descartar lo espiritual desde otro plano completamente diferente a nuestra realidad, a nuestra conciencia, a nuestra razón, aparecen otras cosas ahí que nunca pensé que iban a aparecer. En esos espacios, en lo que niego y en lo que afirmo, sin pretenderlo, es lo que Duchamp nos plantea como arte, como coeficiente de arte. Lo que tiene de arte la pieza es aquello que es incierto. Ahora, inadecuación de la imagen me lleva a otros puntos interesantísimos. Inadecuación de la imagen también la plantea Kant, tengo entendido, en la crítica del juicio. Sí, en esa inadecuación de la imagen nos habla, por ejemplo, de cosas que no pueden ser representadas, ¿sí? Que es imposible representar porque son objetos que son objetos del conocimiento que no son representables. El infinito no se puede representar. Su misma noción de infinito lo hace irrepresentable. La muerte, por ejemplo, el dolor de la muerte es irrepresentable, es un dolor demasiado grande, ¿sí? Demasiado fuerte para poder ser representado. Y ahí viene entonces una imagen inadecuada de todo esto, porque no se puede representar en esa dimensión, en esa potencia, en esa fuerza, porque como objetos de conocimiento son inimaginables. Terminemos ya casi, ¿sí? Estamos ya en las últimas partes de este texto de Duchamp. Dice Duchamp, para evitar un malentendido debemos recordar que este coeficiente de arte es una expresión personal de arte à l'état brut, que sigue estando en estado bruto y que debe ser refinado como el azúcar pura de la melaza por el espectador. El valor de este coeficiente no altera su veredicto. El acto creativo toma otro aspecto cuando el espectador experimenta el fenómeno de transmutación por el cambio de materia inerte a obra de arte. Es una transubstanciación la que ha tomado lugar y el rol del espectador será determinar el peso de la obra en la escala estética. ¿Qué nos dice básicamente de todo esto? Primero, ¿sí? Que el arte no es algo que lo hace el artista solo. Si el artista genera una producción, que el espectador, cuando esta producción sale del estudio del artista, entra a la esfera pública, entra a la esfera de lo social, si se expone, se publica, se genera un acto por fuera del ámbito personal e íntimo del artista, entra en ese proceso de refinamiento, como lo dice Duchamp, como una especie de azúcar pura que se refina de una melaza. Esa obra en el estado primigenio es una melaza y el espectador lo que hace es empezar ese proceso de refinamiento. ¿Cómo se va a dar ese proceso de refinamiento? Obviamente se va a hacer a partir del discurso. No es que cojan las obras y las muelan y empiecen a procesarlas y a destilarlas, no. Ese destilamiento es más a partir de toda esa discusión que puede suscitar o generar la obra. Ahí es donde el discurso artístico adquiere mayor relevancia, ¿sí? Y eso no afecta, ese coeficiente de arte no afecta en nada, ¿sí? La valoración que hace el espectador. Es posible que mis intereses y motivaciones como artista sean unas, mis negaciones y mis afirmaciones sean cualquiera que sean, ¿sí? Lo que ve el espectador es lo que ve el espectador. Por eso estamos hablando de un acto creativo también, un proceso creativo, productivo, artístico a nivel de los espectadores. ¿Sí? Como les decía hace un rato, no creo que ningún artista de la historia de la humanidad, conocido o no conocido, haya pensado qué iba a pasar con su obra 10, 15, 20, 30, 50, 100, 1000 años después. ¿Sí? No, no, es casi que imposible, diría que imposible, tendría que ser un viajero en el tiempo para decir, ah, no es que pasó esto, entonces voy a hacer esto. ¿Sí? O sea, es muy, 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 muy improbable que eso haya sucedido y que eso suceda. Ya en ese sentido, digamos que el
la obra de arte la completa el espectador a partir de la discusión que genera sobre esa producción primigenia que hace el artista. Aquí es importante también hablar de esa transmutación y esa transubstanciación. Si la transmutación la hace el artista, ¿cómo la transmuta? Toma esa materia inerte, pensemos en cualquier técnica de las artes, cualquiera, incluso las tecnológicas actuales, es tomar esos elementos intangibles de la electrónica, por ejemplo, electrones o no sé, cables, lo que ustedes quieran, ¿sí? Y generar una imagen, o en el caso de las artes un poco más tradicionales, agarrar materiales, ¿sí? Que han sido ya transmutados, por ejemplo, por la industria, en nuestro caso, o sea, ya muy poca gente va a ir, bueno, hay casos que sí, pero va a ir a buscar las tierras para producir sus propios pigmentos, ¿sí? Por lo general vamos a un almacén y compramos pigmentos, compramos papeles, compramos telas, o vamos a un almacén otro y compramos los materiales para hacer las construcciones que vamos a hacer, o vamos, en fin, a cualquier parte y lo que hacemos es transmutar eso, ¿sí? Transmutar eso es cambiarle su estado matérico, su estado formal, ¿ya? Para volverlo otra cosa. Esa es la transmutación inicial. Y la transubstanciación, ¿sí? La transubstanciación es cuando eso que ya ha sido transformado, que ha sido transmutado, se convierte en algo que incluso supera esa transmutación, ¿sí? Adquiere otro sentido, adquiere otra, otra dimensión, ¿ya? Yo, bueno, coloqué aquí, esta imagen, pero mentalmente los traslado a otra imagen, o si no la buscan, si no se acuerdan de ella, La vieja fritando huevos de Velázquez, siempre lo cuento también, ¿sí? Y tuve la oportunidad de ver ese cuadro alguna vez en vivo, en directo, hace muchos años, por accidente, o sea, pasaba por Sevilla, en España, en el 1999. No sabía que se cumplían los 400 años de Velázquez, de su nacimiento posible en Sevilla, y no sabía que estaba el cuadro ahí, que es un cuadro que está en Edimburgo, en Escocia, el Museo de Edimburgo, y pasé por ahí, dije, exposición de Velázquez, me metí a ver a Velázquez y me paré frente a ese cuadro y siempre le digo a todo el mundo que juro que yo escuché los benditos huevos pintados hace más de 400 años fritándose, como si lo estuviera escuchando en un momento dado que está fritándose. Curiosamente, después, hay muchos años después, veo un documental donde hablan precisamente de ese cuadro en el Museo de Edimburgo, ¿sí? Y el personaje del video estaba diciendo exactamente lo mismo. Escuchaba ese cuadro, los huevos fritándose, como si se estuvieran fritando en ese instante, en ese cuadro. O sea, por lo menos ya hay dos locos en el mundo, pero lo que voy es que el poder del arte tiene eso, hacerte sentir cosas en esa transubstanciación que sabes que no están ahí, ¿ya? Ese es un gran poder. No todas las obras lo tienen, muchas sí, no es imposible hacerlo, ¿ya? No lo puedo comprobar científicamente, por lo menos no en términos físico-químicos, biológicos, ¿sí? De pronto sí en términos científicos humanistas, pero de otro orden. Pero la cuestión es que ese poder del arte sí está ahí metido y es un poder del arte que a pesar de la tecnología o a pesar de muchas otras cosas que supuestamente han transformado lo artístico, aparentemente aún no se pierde. Finalicemos ya esta presentación de ese texto de Duchamp. Como les digo, para mí es un texto fundamental. Espero que les haya llamado la atención y les haya interesado toda esta discusión al respecto y toda esta presentación, esta lectura, con esta última parte del texto que dice así. En suma, el acto creativo no es desempeñado por el artista solamente. El espectador lleva la obra al contacto con el mundo exterior por medio del desciframiento y la interpretación de sus cualidades internas, y así agrega su contribución al acto creativo. Esto se hace aún más obvio cuando la posteridad da su veredicto final y algunas veces rehabilita a artistas olvidados. Bueno, vuelvo un poco a lo que hablábamos hace un rato. Es imposible pensar que los artistas hayan previsto todo, ¿sí? Y que sepamos exactamente desde cuando hacemos una obra qué va a pasar con ella, tanto que desaparezca, como sucedió en muchísimos casos en la historia del arte y aún hoy, como
que permanezca en la memoria colectiva, se convierta en una pieza importante y emblemática para una sociedad y que además se convierta en una pieza importante de la historia. Nos veremos en un momento más adelante para seguir discutiendo el tema.